¿Estamos o no estamos cerca del fin del mundo? Hoy es 10 de marzo de 2020, del 2020, un año muy especial. Jesús nos enseñó cómo podemos conocer que el fin del mundo está muy cerca. Recordad que en ese venimos advirtiendo al mundo que el fin del mundo será en junio de 2026, desde hace 20 años. Así está escrito en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, publicado en marzo de 2001. Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes también son plagas bíblicas que nos anuncian el fin de los tiempos, y habrá plagas de proporciones bíblicas. Una plaga de langostas afecta a países de África y Asia, amenazando la seguridad alimentaria de la región. Enjambres de langostas del tamaño de ciudades enteras devoran Pakistán, Egipto, Somalia, Kenia, Etiopía, Uganda, Sudán, Sudán del Sur, Arabia Saudita y Yemen. Aunque son pequeñas de tamaño, representan una gran amenaza. La langosta del desierto figura entre las plagas migratorias más dañinas del mundo y su perniciosa presencia ha disparado la desnutrición de más de 13 millones de personas en África Oriental. A mí esta foto del elefante rodeado de las langostas africanas me impresiona. Lo que puede llegar a ser una plaga bíblica, que por cierto está silenciada por la prensa y la televisión. La plaga comenzó en julio de 2019, pero se ha agravado a inicios de este año debido a las condiciones climáticas. Estos insectos devoran todo tipo de cultivos y pastos que se encuentran a su paso, en especial cereales como el maíz. Una crisis como la del este de África puede llegar a albergar hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Un enjambre de 1 kilómetro cuadrado llega a consumir el equivalente de alimentos para 35.000 personas en un día. Y habrá pestes. Asesor de la Organización Mundial de la Salud alerta que el nuevo coronavirus podría infectar a 2/3 de la población mundial, publicado el 13 de febrero de 2020 en RT. Y fijaros en esta noticia del 6 de marzo de 2020, también de RT, predicen 15 millones de muertes y pérdidas de 2,4 billones de dólares por el coronavirus. 2,4 millones de dólares. Investigadores de la Universidad Nacional Australiana presentaron 7 posibles escenarios en un intento de evaluar el impacto del COVID-19 en la economía global. La Universidad Nacional Australiana ha realizado la primera evaluación del impacto global del COVID-19 en la economía mundial, partiendo del modelo de uno de los autores del estudio utilizado para calcular las consecuencias del coronavirus SARS en 2002 y 2003 y de la pandemia de gripe de 2006. El documento presenta 7 posibles escenarios que van de baja a alta gravedad, tanto en China como en el resto del mundo. El mejor escenario, el de la baja gravedad, vaticina más de 15 millones de muertes a nivel global a causa del nuevo coronavirus SARS y pérdidas de 2,4 billones de dólares del PIB mundial. En cuanto a la mortalidad, el peor escenario predice más de 68 millones de muertes en todo el mundo este año. Más de 16 millones se registrarían en la India, seguida de China con más de 12 millones, Indonesia con 3 millones, Estados Unidos y Brasil con más de 1 millón, Rusia con 837.000, en México fallecerían 828.000 y en Argentina 226.000. Pues en Argentina son 226.000, en España serán 300.000. Incluso en el caso de un brote contenido del nuevo coronavirus, la economía global se vería afectada de manera significativa a corto plazo, y si al final el COVID-19 desemboca en una pandemia global, los costes crecerían con gran rapidez. Situación actual: 28 muertos y más de 1.200 contagiados por coronavirus en España obligan a cerrar colegios en País Vasco y Madrid.
A nivel mundial, los casos del COVID-19 han sido detectados en 101 países, con casi 110.000 personas infectadas y más de 4.000 muertos. En ese escribí como comentario lo siguiente: hermanos en Cristo, hoy es lunes 9 de marzo de 2020 y son las 8:10 de la mañana. He leído vuestros comentarios y me quedo muy atento al próximo día 11 del 3 de 2020, que es mañana, porque solo faltaría que con la que está cayendo con el coronavirus venga el tsunami de Arturo Lobo del volcán Cumbre Vieja. Estamos viendo el principio de una peste bíblica. El coronavirus es un arma biológica que se les ha escapado de las manos. Los científicos dicen que el coronavirus es una mezcla entre el SARS y el SIDA. El síndrome respiratorio agudo grave, SARS por sus siglas en inglés, es una forma grave de neumonía. Los coronavirus son virus RNA con envoltura que causan enfermedades respiratorias de diversa gravedad, desde un resfriado común hasta la neumonía mortal. El SIDA o VIH son un espectro de enfermedades causadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Tras la infección inicial, una persona puede no notar síntomas alguno, o bien puede experimentar un periodo breve de cuadro tipo influenza. Típicamente le sigue un periodo prolongado sin síntomas. A medida que la infección progresa, interfiere más con el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de infecciones comunes, como la tuberculosis, además de otras infecciones oportunistas y tumores. Dios castiga a este mundo que vive sin Dios y cambia la ley natural por otra de hombres. Mi hija vive en Roma. Me ha dicho que han recomendado que nadie salga de su casa, salvo para ir a comprar o pasear sin gente. Mi consejo es que salgáis lo menos posible. En España el virus será peor que en Italia en un mes. Acordaros de lo que os digo. En España va a haber más casos de infectados y más muertes que en Italia dentro de un mes. Si el primer ministro inglés Boris Johnson dice que en Reino Unido habrá 100.000 muertes, en cada país el número será parecido o mayor. Hacerme caso, esto es un castigo de Dios y nadie lo ve. Protegeros y salir lo mínimo posible hasta que tengamos la vacuna. Que Dios os proteja, aunque también os digo que tenemos el Salmo 91 y aquella frase que a mí me gusta tanto: si Dios lo quiere yo también, y si no lo quiere yo tampoco. El gobierno británico trabaja con la estimación de que el coronavirus puede provocar la muerte de unas 100.000 personas en Reino Unido, según informa este domingo el diario The Sunday Times, a partir de fuentes oficiales que trabajan en la planificación de medidas contra la epidemia. Y aquí, en España, ni se suspenden las fallas, ni la Semana Santa, ni los partidos de fútbol. En Italia, toda Italia es zona roja y no se puede mover nadie de su casa, salvo para ir a comprar. Aún no tengo claro cuándo empezará la Tercera Guerra Mundial, pero está profetizada tanto en el Islam como en el cristianismo, por lo que vendrá, y quizás muy pronto. Fijaros en esta imagen, es potente. Abajo a la derecha, arriba pone Tercera Guerra Mundial, abajo a la derecha el ojo que todo lo ve, de los Illuminati, que en el libro El secreto de las estrellas aparece cerrado, está ciego, ha dejado de ver. Y a la izquierda está Albert Pique, que en 1870 y algo envió una carta hablando de las 3 guerras mundiales que vendrían. Los martes y los jueves leo un capítulo del libro El secreto de las estrellas de la colección Las guerras mesiánicas de Manuel Iturriaga, donde se relata la Tercera Guerra Mundial que está por iniciarse. Lo llevo haciendo desde hace semanas y me gusta porque veo la mano de Dios detrás de este libro. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús cuál será la señal de su llegada y el fin del mundo, Jesús contestó que primero este mundo experimentaría señales de dolores de parto. ¿Cómo son y qué son? Los dolores de parto son lo que actualmente llaman cambio climático, alteraciones evidentes del clima que nadie entiende, terremotos cada vez más frecuentes e intensos, grandes tormentas, tornados e inundaciones que se atribuyen al CO2 y grandes sequías. Cuando son las señales que Dios envía a la humanidad durmiente para advertirles de la pronta llegada de Cristo y del fin del mundo. Fijaros en estas palabras de Cristo, Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Y qué es lo que está cerca? Pues el parto, que es la venida del Hijo del Hombre.
Y fijaros en estas palabras de Jesús, Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Significa que nadie lo verá y por eso nadie lo creerá. Nadie verá que los dolores del parto es lo que llaman el cambio climático y por eso nadie lo creerá. Por eso nos salvamos los del arca de José, los demás no lo ven, están dormidos, incluyendo los de la Iglesia Católica y el resto de iglesias protestantes y todos los grupos que no hablan en público de las señales de Cristo, que son los dolores del parto. Solo habla Francisco del nuevo orden mundial. Y terremotos en diferentes lugares. Jesús hacía referencia a lo que ahora llaman cambio climático. Es evidente que estamos ya en los dolores del parto. Antes la ciencia lo negaba. Ahora, con tantas cosas raras que ocurren en la naturaleza, todos los científicos dicen que estamos en el cambio climático, que es afirmar que estamos en los dolores de parto a los que se refería Jesús. Ellos no creen en Dios. Ellos, me refiero a los políticos españoles, a los españoles. Por eso Dios les castiga, y al mundo en general. Nadie cree en Jesucristo, nadie habla de Jesucristo y está a punto de venir. Pero Dios nos envía el cambio climático y el coronavirus, las pestes, para que el que pueda ver, vea y se prepare para la venida de Cristo. Los dolores del parto son el cambio climático, no hay duda para el que quiera ver. Viene la guerra, la peste con el coronavirus y el dengue en Sudamérica, que tampoco habla nadie. Las plagas bíblicas con las langostas africanas y el fin del mundo en 2026 y nadie lo ve. Y mira que las señales son claras. Maranata, Cristo viene muy pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 10 de marzo del 2020, 1559 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos. Y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección. Y aquí se acaba el vídeo de hoy. Ya podéis poner fin. Los que no queráis oír el capítulo que sigue del libro El secreto de las estrellas, que relata la Tercera Guerra Mundial y cómo será el fin del mundo. Así que a partir de este momento paso a leer el capítulo que sigue, que se llama Mar Negro, frontera de Ucrania. Un mes más tarde, la flota rusa se puso en movimiento desde el puerto que se había construido en Abjasia después de que esa provincia se separara de Georgia en 2008, una zona crucial para la economía mundial, pues más de 6 oleoductos la cruzaban. Obviamente, esa nefasta noche fue lo primero que se cerró para evitar que el crudo pudiese alimentar las escuálidas reservas europeas, y así se lograba además inmovilizar a la población y a sus defensas. En total, más de 135.000 tropas llegaron a las 2 de la mañana a Crimea, zona anexionada por Rusia ante Ucrania, donde le esperaban otros 100.000 soldados. De inmediato, 10.000 soldados ucranianos desertaron de acuerdo a un plan preestablecido y tomaron el control de la provincia de Odessa y de su capital del mismo nombre. Antes de las 3 de la mañana, cuando las sombras de la noche cubrían cualquier posibilidad de respuesta, habían arribado los primeros transportes aéreos que desembarcaron centenas de blindados y comandos especiales para asegurar que el gobierno ucraniano, que ni siquiera sospechaba del movimiento militar, pudiera reaccionar. Tomaron posiciones en la frontera provincial para luego tomar el control del país y establecer un gobierno que les diera apoyo. Otro nutrido contingente estableció un corredor para luego avanzar hacia la frontera de Moldavia. Una segunda fuerza militar avanzaba desde Bielorrusia, nación que compartía etnia e intereses comunes y que se había sumado a la iniciativa. En ese país, los miembros del poder que resistieron a la acción fueron depuestos y encarcelados horas antes. Moldavia fue atravesada en pocas horas mientras un nuevo grupo de comandos paracaidistas tomaba el control de la frontera de la República Eslovaca para luego continuar por un pasadizo que atravesó a su antigua hermana, la República Checa. Los pocos habitantes que se percataron de la movilización trataron de comunicarse con las autoridades, pero tanto las líneas telefónicas fijas como las de celulares fueron interrumpidas. La operación fue todo un éxito desde el punto de vista militar y la sorpresa fue total. Antes de las 10 de la mañana del siguiente día, las tropas invasoras dominaban ya 2 países, Ucrania y Moldavia, mientras se combatían las repúblicas checa y eslovaca. Para entonces el grueso de la avanzada se encontraba frente a la frontera alemana, su objetivo desde el primer momento. La sorpresa de la invasión no anunciada fue total,
Por increíble que parezca, las primeras confirmaciones de que algo estaba fuera de lo común solo fueron una realidad media hora antes de que 10 batallones de caballería blindada pesada aniquilaran las fuerzas de defensa en una frontera débilmente guarnecida. Muchas personas que tomaban café en bares sentados en mesas frente a las calles no pudieron creer lo que sus ojos veían. Tropas extranjeras que hablaban otro idioma entraban en sus ciudades y aldeas disparando al aire. Tanques y blindados tomaban el control de los cuarteles de policía y guarniciones pequeñas sin resistencia alguna. La población entonces fue informada y la gran mayoría de los habitantes de las zonas bajo ataque dejaron sus casas y arrancaron en vehículos de toda clase, pero fue mucho peor, pues esta desbandada bloqueó los caminos impidiendo que las fuerzas de defensa de una Alemania que aún no establecía un ejército capaz de hacer frente a una invasión de la envergadura actual pudiera responder adecuadamente. Los que más hicieron fueron fuerzas irregulares de ciudadanos armados a la carrera, pero fueron barridos literalmente por la aviación y los batallones de infantería. Para las 6 de la tarde de ese fatídico día ya había 3 frentes. El primero marchaba sobre la ribera del Danubio, cortando los puentes para impedir una reacción de la OTAN. Frankfurt se convirtió muy pronto en una ciudad del frente tras la caída de Dresde, Leipzig y Erfurt. El segundo frente se estableció ante la férrea defensa de la ciudad de Praga. La República Checa dio una batalla que los rusos no esperaban. El tercer frente se movía desde el noreste al sudoeste en dirección a Berlín. Era en este último donde se pudo hacer una defensa organizada, estableciéndose una línea que no debía ser cruzada. La OTAN descargó todo el peso del poder aéreo y destacó numerosos batallones blindados y de infantería para apoyar a una Alemania que se batía a muerte dentro de sus fronteras. Pero el grueso de sus ejércitos no podía reaccionar, pues la amenaza de una invasión islámica sobre Italia, Francia y España era una realidad que no se podía obviar. Los Estados Unidos no iban a llegar a tiempo, pues los estragos de la erupción del volcán de Yellowstone mantenían a su ejército ocupado, además de tener miles de hombres en Israel y en el frente saudita. Mientras tanto, Inglaterra se movilizaba en masa para entrar de lleno en la guerra. En el Kremlin se festejaba con vodka por la victoria. Eurasia era una realidad, blindaba el presidente. Europa se arrodillará a nuestros pies. Los Estados Unidos no podrán hacer nada. Un nuevo orden mundial ha comenzado, decía otro más atrás. ¡Viva Rusia! Pero los festejos eran la celebración de los dementes, pues los hijos de Rusia caían en Europa para que sus líderes tomaran el control del mundo. En las naciones centrales europeas se produjo una estampida. Los aeropuertos estaban abarrotados al igual que los puertos del Atlántico. Miles de personas traspasaban sus bienes a los bancos de los países americanos y partían sin detenerse a mirar atrás. Otros miles buscaban las alturas de las montañas donde suponían no llegaría el enemigo. Pero todos sin excepción culpaban a sus gobiernos por la locura de la guerra. El imperialismo, la ambición y los políticos inoperantes fueron las causantes, decía Los Cuatro Vientos. Los supermercados quedaron muy pronto vacíos. Muchos abandonaron sus trabajos y las racias contra los ciudadanos de origen árabe se extendieron por doquier. Y los peores temores se convirtieron en realidad. En Ceuta y Melilla la legión española fue atacada por fuerzas muy superiores, por lo que debieron retroceder combatiendo hasta la aniquilación para dar tiempo a los españoles para que pudieran abandonar África y entrar en España. Gibraltar, que a esas alturas era un fortín, donde en cada roca había una batería de misiles, se convirtió en un baluarte donde se coordinaba la defensa junto a los militares ingleses que tenían el control del peñón. Sin embargo, muy pronto se transformó en un bolsón de resistencia, pues las tropas musulmanas utilizaron cualquier cosa que flotara para invadir la península. Muchos, tal vez unos 15.000 soldados de Mahdi, sucumbieron antes siquiera de poner pie en la arena europea, pero otros lograron establecer cabezas de playa y comenzaron batallas mortales. Los españoles cobraban muy caro cualquier osadía. Tropas francesas recién llegadas luchaban a su lado, como si ese frente fuese el que definiría la guerra que llegaba hasta sus hogares. Las Naciones Unidas en Bruselas estaban sobrepasadas. Pugilatos en los corredores donde rusos, islámicos y aliados se escupían a la cara y se maldecían por 3 vidas. Reuniones desesperadas se sucedían a cada hora sin lograr acuerdos,
Pero en vez de ser un obstáculo para los que propiciaron el desastre, el Khan y sus acólitos disfrutaban el momento como un gran triunfo. Desde su alta torre el anticristo se alimentaba de la discordia humana. Era la hora señalada, donde los demonios salían a asolar el mundo, a obtener las latitudes para su rey de la oscuridad. Apolión, el destructor, iba por el control de las naciones, mientras Asmodeo, el lujurioso hereje, buscaba ser catapultado al trono de San Pedro. El poder de Azael superaba el de cualquier emperador, rey, papa o dictador a lo largo de la historia, pero en el jardín del Edén su control no era total. Era como el cuento infantil del espejo mágico que siempre iba a contestar que por lo menos había uno mejor que el que preguntaba. Preocupantes informes llegaban desde Europa e informaban sobre ataques y emboscadas contra sus comandos. Los Elohim no descansaban, especialmente cuando las autoridades no ponían gran énfasis en perseguirles porque sus prioridades estaban en otros sucesos. En Francia y sobre todo en España dieron caza a cada comando enviado por el enemigo, mientras creaban una red para sacar a todos los que pudieran hacia tierras del santuario austral. En el santuario del País Vasco sufrían con las noticias que llegaban desde los frentes. No podemos dejar este santuario. Robert se esforzaba por contener a Juan. Sin embargo, sus argumentos chocaban contra la firme voluntad del testigo. Es una orden de Semijaza. ¿Y tú crees que le haré caso? Le contestó. Yo no voy a obedecer a Semijaza, yo voy a obedecer a Dios. Es hora de separar nuestro camino del de ellos, pues el camino de ellos está regado de sangre. Tenemos que hacerlo, dijo Felipe. Para eso hemos venido. Pero Juan, si salimos de este santuario seremos asesinados. Brum era ahora quien trataba de convencerles. Nosotros moriremos solos si Dios así lo dispone, así que nos vamos. Ustedes dos han visto los portentos que el cielo ha permitido que sucedan y dudan. Se quedaron sin argumentos. Eso esperaba. Nos vamos a Bélgica, les informó Juan. Vamos a ir donde se está decidiendo el futuro de este sistema de cosas. Nosotros regresamos al Vaticano, dijo Macario. Es en Roma donde debemos estar. Las noticias muestran a un papa que duda, y si el papa duda, la iglesia se va a caer. Trataremos de hacer lo que está a nuestro alcance para evitarlo. Brum miró a Roberts y suspirando le dijo: de nuevo al camino, amigo mío, pero te diré algo. Creo que de esta aventura no regresaremos. De algo debemos morir, contestó el aludido. Solo espero que seamos dignos. Juan los escuchó y no pudo dejar de pensar en la respuesta. Sí, claro que son dignos, dijo en voz baja, mientras se ponía su mochila en la espalda. Nos vamos, andando. Antes debemos hacer algo más. Sahariel había escuchado la conversación y no iba a intervenir, pero Macario y Simón debía borrarles el recuerdo de la ubicación del santuario. Y aquí se acaba el capítulo de hoy. El siguiente capítulo, que se llama El Pentágono, esa misma tarde, lo leeré si Dios quiere el jueves de esta semana. Así que hermanos, hasta el jueves.